Hablemos de la serpiente del paraíso, que muchísima gente dice que es el Satanás cristiano. Pero en la Biblia, si nos vamos y cogemos el libro del Génesis como tal y lo estudiamos, nos damos cuenta que Satán ni siquiera aparece como tal en lo que es el Antiguo Testamento, pero a nosotros lo que nos interesa es la serpiente, un animal que habla, que en la Biblia hay dos animales que hablan únicamente. Uno es un burrito, que Yahvé habla a través del burrito, y el otro es la propia serpiente, que ella habla porque quiere. No se sabe la razón. Bueno, en la Biblia no se explica la razón, y tiene una intención un poco liberadora para los seres humanos. En ese caso, ella llega y les dice a ellos que pues que coman del fruto. Todos no sabemos ese relato. Lo que pasa con eso es que se pueden desgranar muchísimas cosas basándonos en evidencia, sobre todo paleográfica y arqueológica, claro. Y es que la serpiente tiene una característica espectacular, que es que habla, y la segunda, que tiene patas. Cuando usted quiere decir que porque tiene patas, podría decir que es por el proceso evolutivo, que puede encajarse ahí perfectamente. Sin embargo, los hebreos y las personas que idearon este mito, digámoslo así, no tienen idea de paleontología, entonces ese tema mejor dejarlo de lado. El punto es que se asume que la serpiente tenía patas. Y hay criaturas mitológicas que custodian lo que es el árbol de la sabiduría, digamos en este caso el árbol del bien y el mal, o el árbol de la vida, que se conjugan un poco en el Génesis, que son dos cosas diferentes pero se conjugan, y se llaman, estas entidades se llaman céfiros. Los céfiros eran como dragoncitos, como el dragón de Mulan un poco, y bueno, la deidad, en este caso el dios Yahvé, llamémoslo Yahvé para este video, él, donde se da cuenta que la serpiente se jaló la torta, creó un problemilla ahí con Adán y Eva, pues se enojó y le quitó las patitas con una tijera probablemente, y la condenó a andar con la panza pegada al suelo. Aunque uno dijera, si se pone a pensar un poco así como a buscarle las tres patas al gato, y dice, bueno, qué castigo tan extraño, porque cuando entendemos la locomoción de las serpientes nos damos cuenta que son extremadamente buenas trepando, andando en territorios escabrosos, andando en arena, nadando. Entonces no fue como un castigo como muy óptimo. Pero bueno, la gente habla de muchísimas perspectivas y se inventan cada explicación, pero Dios, en este caso, va a castigar a la serpiente, y castiga también a Adán y a Eva con sus respectivas consideraciones, digámoslo así, aunque en la actualidad el pecado original, por ejemplo, se le aboca a ese suceso, o el propio Satanás se infiere de esos textos, cosa que si lo lees sin leer pies de página, sin leer explicaciones exegéticas, sobre todo creyentes, te das cuenta que no hay una motivación real para creer que ese es Satanás. El dragón del final de los tiempos, pues es también otro asunto que no tiene absolutamente nada que ver. Las personas que escribieron el Génesis no estaban pensando en el fin del mundo en ese momento. De hecho, el fin del mundo, ya introduciendo otro tema que nada que ver, cuando lees sobre el fin del mundo en el Apocalipsis de Juan, te das cuenta que fin del mundo tampoco es. Entonces, hay muchísima tela que cortar, y va a depender también a los expertos que vayas a visitar, a leer sus textos o a escucharlos, y te van a decir unos una cosa, otros otra, dependiendo de la perspectiva, de la epistemología que utilizó para llegar a esos resultados, y eso sería el video. La serpiente de Génesis no es el diablo, no es una entidad maligna, no hace nada malo. Son castigados los tres por igual, cada quien con su propio castigo, claro, pero pareciera más bien una entidad liberadora,
una entidad emancipadora similar al mito de Prometeo, similar, no tiene una cosa que ver con la otra, y obedece a un canon de tradiciones sumerias, acadias, babilónicas. Entonces, si rastreamos el origen del mito, nos damos cuenta qué es lo que se quiere decir. Yo simplemente estoy dando una pincelada, pero súper laxa sobre el asunto, pero se han escrito ríos de tinta al respecto. Nada más que quedarnos con la idea de que no se sabe la intención de la serpiente, no se sabe bien la idea primordial de las cuatro patitas, no se sabe si son cuatro patitas o cuántas, pero bueno, y que habla y que protege probablemente el árbol bueno, en este caso del bien y el mal, pero del bien y el mal, pero puede ser cualquiera de los dos árboles, el de la vida, porque morirás y no sé qué, etcétera. También hay un montón de propuestas en función del significado de la serpiente, pero es más un punto exegético en función de la creación del mito antes de la cultura hebrea, que es que la serpiente es para las personas de lo que hoy es el actual Irak, la Babilonia, digamos, perdón, la Mesopotamia. Creían que las serpientes pues eran entidades que tenían como una especie de cuarta dimensión y que viajaban entre el mundo subterráneo, que el suelo, el subsuelo, y la tierra firme. Entonces la gente de antes no entendía muy bien qué había por debajo, pensaban que había una especie de inframundo, no inframundo griego, sino que una especie de inframundo donde iban los muerticos, claro, siempre se pensó esto, y que las serpientes pues viajaban a través de la madre tierra, que la madre tierra siempre es un personaje femenino en la mitología, en la mayoría de los casos, no en todos, y al ellos ver que la serpiente se introducía en la tierra y volvía a salir, y para colmo las serpientes mudan la piel, entonces se estima que podría tratarse de un asunto de la renovación, para ellos ver a un animal que está saliéndose de sí mismo y dejando atrás una carcasa, piensan que es como que se está renovando, siempre eterno, siempre joven, siempre lindo, porque si has visto una serpiente saliendo de su pellejo es brillante, es preciosa. Y la connotación negativa que nosotros tenemos con respecto a las serpientes es absolutamente reciente. Las serpientes siempre fueron asociadas con el bien, con el hecho de que mantenían los ratones, por ejemplo, a raya, el asunto de que eran fálicas. Entonces todo eso tiene que ver con ese asunto y podríamos hablar aquí 40 minutos sobre el tema y no es el caso, es simplemente pasar una pincelada para que nos sigas visitando en otros videos. Ojalá que te haya gustado y nos vemos.